oportunidad estarás escuchando la lectura del libro Fundamentos, escrito por el hermano Gino Gianfrancesco. El audiolibro estará dividido en 7 audios que corresponden a las 7 partes en que está organizado su contenido. Parte número 6. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Punto número 33. El fundamento de los apóstoles y profetas. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, del 17 al 22. La Iglesia Universal, que es el cuerpo de Cristo, es pues un edificio para Dios, formado con muchas piedras vivas, siendo estas todos y cada uno de los hijos de Dios. Primera de Pedro 2, 4 y 5, que al igual que Pedro, en Mateo 16, 15 al 19, son hechos piedras aptas para ser sobreedificados y arraigados en Cristo. Colosenses 2, 7. Cuando reciben directamente de Dios la revelación de su Hijo Jesucristo y entonces lo confiesan desde el corazón apropiadamente. Cada hijo de Dios es pues una piedra viva de esta casa espiritual, en la cual hay piedras que corresponden al fundamento, es decir, que están íntimamente ligadas a una función de soporte y sostén. Por eso Pablo escribía a los gentiles en Éfeso que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es, pues, la piedra del ángulo y es además la piedra principal. Ahora bien, además de la principal, hay otras piedras íntimamente ligadas a ella, que junto con ella conforman el fundamento de los apóstoles y los profetas, sobre los que somos edificados cual edificio de Dios. Jesucristo es, pues, el soporte de los apóstoles y profetas, y estos son el soporte en Cristo de la obra de Dios. La Iglesia Universal en pleno resulta entonces columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Antes de seguir adelante, debemos advertir que tan solo es apto para ser una piedra viva del edificio de Dios aquel que tenga con Cristo una relación personal que lo haya regenerado. Es decir, que obtenga su vida directamente del Espíritu de Cristo, por medio de cuya unción se ha enseñado verdaderamente en la realidad substancial de la verdad. Entonces, recién estará apto para ser coordinado por Cristo en relación de su ubicación dentro del edificio en armonía con las demás piedras, sean estas de fundamento y columna, como los apóstoles y profetas, o de otra función. Lo que nos convierte en piedras es únicamente la revelación directa divina del Hijo. Pero entonces ya podemos ser edificados en estrecha relación a los que Cristo mismo ha constituido para perfeccionar nuestro servicio, pues el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, para ajustar a los santos en la obra de diaconía, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 10, 12. En la carta a los Corintios escribía Pablo: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros, etc. Primera de Corintios 12, 28. Jesús mismo dijo: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles. Lucas 11, 49. Por tanto, he aquí yo os envío profetas
y sabios y escribas. Mateo 23:34. El Señor mismo, pues, da a la iglesia para su edificación a estos ministros de su magisterio, apóstoles, profetas, didáscalos, sabios, escribas, evangelistas, pastores. Y hay algo más. A estos apóstoles y profetas, Dios revela el misterio de Cristo y del Evangelio por el Espíritu, para que ellos lo administren como está escrito. El misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3, 4c al 6. Así que los ya fundados en Cristo por el Espíritu, somos también edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, de entre los cuales Jesucristo es la piedra principal y la del ángulo. Jesucristo, el Hijo enviado en el nombre del Padre, es por lo tanto el apóstol de nuestra profesión o confesión, Hebreos 3:1, y el Mesías profeta, Deuteronomio 18:15, Hechos 3:22, 26. En los días de su carne, es decir, de su paso terrenal por Palestina, escogió a 12, que fuesen testigos oculares de su ministerio, sus padecimientos y resurrección, los cuales son los 12 apóstoles del Cordero, solo 12: Pedro, Jacobo, el mayor, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo Alfeo, Judas Tadeo Lebeo, Simón Cananita y Matías. Estos son sus 12 testigos autorizados en cuanto a que ocularmente vieron con sus propios ojos al Verbo de la vida, le oyeron con sus propios oídos y le tocaron con sus propias manos desde el comienzo de su ministerio en días de Juan el Bautista hasta su ascensión corporal al cielo, 40 días después de su gloriosa resurrección. Hechos 1 del 12 al 16. Son llamados los 12 apóstoles del Cordero y eran conocidos en la iglesia primitiva como los 12. Hechos 6:2, 1 Corintios 15:5. Estos 12 se sentarán sobre 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Lucas 22 del 28 al 30, Mateo 19:28. Sus nombres de estos 12 estarán en los 12 cimientos de los muros de la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Gracias al testimonio de estos 12 testigos oculares, escogidos de antemano, la iglesia está edificada en la certeza de la historicidad de la persona, obra y doctrina de Cristo. Fueron ellos quienes establecieron la tradición salvífica que fue escogida en su núcleo esencial en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no son estos los únicos apóstoles que se nos habla en el Nuevo Testamento. Efesios 4:11 nos habla de apóstoles dados a la iglesia por el mismo Señor después de su ascensión a la diestra del Padre. Apóstoles edificadores del cuerpo de Cristo que perfeccionan a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Estos ya no son los 12 apóstoles del Cordero, testigos oculares de su ministerio terrenal, pero sí son apóstoles enviados directamente por Cristo glorificado después de la ascensión, para edificar su cuerpo a todo lo largo de la historia de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la medida de lo que Dios se ha propuesto. Tal es el apostolado de Jacobo el justo, Gálatas 1:19, Pablo y Bernabé, Hechos 14, 4 y 14. Silvano y Timoteo, Primera de Tesalonicenses 1 y capítulo 2, verso 6. Andrónico y Junias, Romanos 16, 7. No incluidos en la lista de los 12 apóstoles del Cordero, pero sí efectivamente apóstoles edificadores del cuerpo según el lenguaje escritural. Al igual que Silvano y Timoteo, también Tito, Lucas, Epafrodito, Tíquico, Trófimo, Erasto, Crescente, Artemas, Aristarco, Justo, etc. Eran colaboradores de Pablo dentro del equipo apostólico. Cercano también a Pedro y Bernabé
está el sobrino de este, Marcos. Estos apóstoles eran probados por las iglesias locales. Apocalipsis 2:2. Aún en el periodo siguiente al de los citados, a fines del primer siglo y a lo largo del segundo, son abiertamente reconocidos estos ministerios con toda claridad, como consta, por ejemplo, en la Didaqué. También Policarpo de Esmirna, discípulo directo del apóstol Juan, en las actas de la iglesia de Esmirna a Filomelia y vecinas, es llamado apóstol. De tales apóstoles hacen también mención Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Hermas. A lo largo de la historia puede constatarse el testimonio del envío por el Señor de insignes varones tales como Francisco de Asís, Raimundo Lulio, Nitu Shen, etc. Aunque ciertamente los profetas del Antiguo Testamento fueron usados por Dios para preparar la venida del Mesías, sin embargo, no tan solo a estos es que se refiere Pablo en su carta a los Efesios cuando habla de apóstoles y profetas. Mirando el contexto de la carta y el pensamiento de Pablo en sus otras epístolas, vemos que se refiere cual profetas a varones neotestamentarios que después de los apóstoles proclaman, bajo el Espíritu Santo, la administración del misterio de Cristo y del Evangelio. Efesios 2:20, capítulo 3, verso 5 y verso 6, capítulo 4, verso 11. Romanos 12:6, Primera de Corintios 12, 28 y 29, capítulo 14, versos 29 y 32 y 37. Tenemos como ejemplo de profetas a Ágabo, Simón Niger, Lucio de Cirene, Manahem, Judas, Barsabás y Silas. Hechos 11, 27 y 28, capítulo 13, verso 1, capítulo 15, verso 27 y 32. También al apologista Cuadrato. El Señor Jesucristo mismo, ahora glorificado a la diestra del Padre, es quien por el Espíritu Santo da directamente hombres carismáticos a la iglesia para edificarla. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y didáscalos o maestros. Jesús además prometió que el señorismo necesario para el ministerio constituye a estos para bien de las iglesias. Aunque cada uno debe considerarse inferior a los demás y apenas disponerse a servir como el menor, sin embargo, entre los citados existe escrituralmente el siguiente orden. Primeramente apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros. Primera de Corintios 12:28. Todos estos, incluidos los apóstoles y profetas, y entre los apóstoles los 12 también, son ancianos o prevísteros. Primera de Pedro 5:1, segunda de Juan 1 y tercera de Juan 1. Es decir, son varones estimados principales entre los hermanos por razón de su madurez. Hechos 1:23 y capítulo 15, verso 22. Así que en cuanto a más maduros y reconocidos, son que significa ancianos. Estos mismos, por razón de haber sido puestos por el Espíritu Santo para supervisar la grey del Señor, son hechos episcopos, llamados obispos. A estos mismos el Señor da ministerios carismáticos de profeta, maestros o didáscalo, evangelista, pastor, e incluso de entre estos es que el Señor mismo envía apóstoles, como consta en Hechos 13 del 1 al 3. Bastaba un presbiterio local para apartar con imposición de manos a estos apóstoles enviados del Señor. Hoy debe ser igual que ayer. Apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Los hay itinerantes. Profetas, maestros, evangelistas y pastores los hay también locales. Los apóstoles eran además comisionados directamente por el Señor, quien los enviaba para la obra según dirección directa del Espíritu Santo. La obra consistía en la fundación, confirmación y edificación de iglesias locales, una por localidad, dentro de una región asignada a cada grupo apostólico por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13 y 15. Estos apóstoles tienen colaboradores y ayudantes. Eran pues enviados de oficio con comisión especial. Las iglesias locales lo reconocían. Eran ungidos y confirmados por el Señor, segunda de Corintios 1:21. Señalados con paciencia y prodigios, segunda de Corintios 12:12. El sello de cuyo apostolado era su fruto, primera de Corintios 9:2. Las iglesias locales los probaban antes de reconocerlos.
Estos apóstoles eran quienes por el Espíritu discernían de entre las iglesias locales a los que el Espíritu Santo había puesto como sobreveedores, episcopos u obispos, y entonces los señalaban ante el pueblo con imposición de manos para constituirlos prevísteros o ancianos de la iglesia local, reconocida así oficialmente su autoridad moral. La jurisdicción de los apóstoles era la región de su obra para la edificación de la Iglesia Universal. Solía tal región tener límites asignados a cada uno por el Espíritu Santo. Tenía también la región de un centro de donde partían los apóstoles y al que regresaban y donde ejercían también como ancianos. Hechos 9:32 al 11:2, capítulo 13, verso 3 al 14, capítulo 15, verso 36 al capítulo 18, verso 23, capítulo 19 del verso 1 al 27. Ejemplo de tales centros son Jerusalén, Antioquía y Éfeso. Estos centros son móviles según la sazón de la obra del Espíritu. El valor no radica en la sede, sino en la operación evidente del Espíritu. El Espíritu hace a las sedes y no viceversa. La jurisdicción de los ancianos obispos, o sea, de los episcopos sobreveedores, señalados prevísteros, es la ciudad de la iglesia local, y junto a ellos servían los diáconos. Hechos 14:23, capítulo 20 del verso 17 al 28, Filipenses 1:1, Tito 5:7. El Espíritu usó pues tales canales para bendecir a las iglesias, edificándolas sobre el fundamento de Cristo primeramente, y de tales apóstoles, y entonces también de tales profetas. A estos pues revela Dios el misterio de Cristo y del Evangelio, de modo que lo administren por el Espíritu cual ministros del nuevo pacto, no de la letra gloriosa que condena, sino del Espíritu más glorioso que justifica. Segunda de Corintios 3, verso 3 al 11. Estos apóstoles y profetas son, pues, las piedras vivas que junto a la principal piedra y del ángulo, Jesucristo, constituyen el magisterio fundamental sobre el que son edificadas las iglesias que constituyen el cuerpo de Cristo. Los vencedores en cada iglesia local son hechos columnas del templo de Dios. Apocalipsis 3:12, Gálatas 2:9. Como fue espiritualmente ayer, así es hoy, y así ha sido en la realidad espiritual a lo largo de la historia. A pesar de la Babilonia de cizaña sembrada por el diablo entre el trigo, los vencedores son los que por el Espíritu se han mantenido en o cerca del nivel espiritual y original. Habiendo en los apartados anteriores considerado el vino fundamental, he aquí que ahora nos hemos introducido también en la consideración de su odre apropiado fundamental. Punto número 34. Las iglesias de los santos. El Cristo no dividido, un solo y nuevo hombre, habita por el Espíritu en todos sus hijos, haciendo a todos y a cada uno de ellos miembros de su cuerpo, la Iglesia universal, edificada por la cabeza enviada del Padre, el apóstol de nuestra confesión, Cristo Jesús, quien a su vez, por el Espíritu Santo, escogió a los 12 que estuviesen con él cual testigos oculares, y a quienes llamó enviados, o apóstoles, para dar testimonio de su resurrección, siendo discípulos. A estos, después de su ascensión, añadió por el Espíritu hombres carismáticos dados a la Iglesia para edificarla como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sabios y escribas, con los cuales fundó Cristo las iglesias de Judea y las iglesias de los gentiles, y lo hace así hasta hoy, edificando de esta manera el cuerpo hacia la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta la estatura del varón perfecto, y creciendo en amor, para que seamos coherederos con el Hijo de su reino anunciado a Israel de antemano. Tal cuerpo, celestial, místico y sobrenatural, invisible al ojo natural, tiene sin embargo sus pies en la tierra y en la historia, el espacio y el tiempo, y ha tomado la forma visible al mundo de iglesias locales, las iglesias de los santos, según el lenguaje escriturario. Fundadas son todas las iglesias de los santos, y cada una por el Cristo glorificado, a lo largo y ancho de la tierra, mediante la operación de su Espíritu, a través del ministerio del cuerpo. Sí,
a través del ministerio de todos sus santos, perfeccionado por los hombres carismáticos dados directamente por Cristo a la Iglesia universal, visible en las iglesias locales de los santos. Estas iglesias de los santos son las asambleas de los hijos del reino, plantados en el campo del mundo, entre cuyo mismo campo el diablo ha sembrado cual cizaña a los hijos del malo. La red ha recogido, pues, peces buenos y malos, de los cuales los últimos, los malos, causan tropiezos y por su fornicación e infidelidad espiritual se ha constituido a la misteriosa Babilonia, la gran ramera, madre de otras rameras. De en medio de la tal Babilonia, llama a salir la voz celestial al pueblo del Señor, para que no participe de pecados y plagas, sino que los suyos se mantengan vencedores en cada iglesia local plantada en el mundo, siguiendo la fe, la justicia, el amor, la paz, la santidad con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Mateo 13, del 38 al 41, Apocalipsis 17, del 1 al 6, Mateo 13, del 47 al 50, Apocalipsis 18, verso 4, capítulo 21, verso 7 y 2 de Timoteo 2:22. Iglesia significa asamblea sacada fuera. Todos los hijos de Dios son los santos apartados por el Señor para formar en un lugar y época dados la asamblea de su reino que busca su justicia. En cada localidad, pues, donde comience a haber 7 u 8 hijos de Dios reunidos en Cristo, se establece la iglesia de la localidad. Puede reunirse en una casa, pero su jurisdicción es la ciudad o localidad. Es decir, que todos los hijos de Dios de una localidad conforman de hecho y por derecho propio, sin necesidad de otro ingreso, la iglesia de la localidad. Esta no debe dividirse, sino dar testimonio en unidad de Cristo y de su reino. Los vencedores apuntarán a esto. Escrituralmente, no estamos autorizados para tener más de una iglesia por localidad, sino que todos los hijos de Dios de una ciudad somos ya la iglesia del lugar y estamos obligados a guardar solícitamente la unidad del Espíritu, perseverando juntos y unánimes en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, recibiendo a todos los recibidos por Cristo. La iglesia no debe dejar de reunirse, si es posible en un solo lugar o en varios, por las casas, etc., según la necesidad, pero manteniendo la unidad del siendo la misma mesa, con un solo pan, discerniendo el cuerpo y anunciando la muerte de Cristo por nosotros y su resurrección hasta que Él vuelva como se fue en las nubes. El Nuevo Testamento no habla de supuestas iglesias denominacionales, ni de una corporación mundial, ni de sectas autorizadas, sino que habla solamente de iglesias locales de Jerusalén, de Antioquía, Cencrea, Corinto, Tesalónica, Éfeso, Esmirna, etc. Las iglesias por las casas, de que en 4 ocasiones habla el Nuevo Testamento, no eran iglesias menores y múltiples dentro de una localidad, pues Jerusalén, las reuniones en muchas casas no eran varias iglesias en Jerusalén, sino apenas la iglesia de Jerusalén. Las iglesias en casa de Aquila y Priscila, en casa de Filemón y en casa de Ninfas era la iglesia de la localidad reunida en tal casa, y no eran iglesias sectarias minúsculas divididas del resto de los hijos de Dios de la ciudad. Eso no está permitido. La iglesia en casa de Aquila y Priscila era la iglesia única de Éfeso, un solo candelero, Apocalipsis 2:1. La iglesia en casa de Filemón era la iglesia única de Colosas. La iglesia en casa de Ninfas era la iglesia única de la Odisea, un solo candelero. Colosenses 4:15 y verso 16, Apocalipsis 3:14. Por otra parte, la autonomía de tales iglesias no era quebrantada por una hegemonía provincial, nacional, continental o mundial que les quitase el carácter de iglesias locales autónomas. No, por supuesto que no hay en las escrituras autorización ninguna para iglesias mayores a una sola ciudad o localidad. Siempre se habla en plural de las iglesias de Galacia,
Macedonia, Acaya, Judea, Asia Menor, Siria, Cilicia, al referirse a naciones o provincias. Se habla también en plural al referirse mundialmente, iglesias de los santos, iglesias de los gentiles, en todas partes, por todas las iglesias. No es lícito escrituralmente destruir la autonomía de las iglesias locales, como tampoco es lícito dividirlas dentro de la misma localidad. La obra apostólica edifica regionalmente por el amplio mundo, sí, pero sin destruir la autonomía de las iglesias de los santos, sino al contrario, edificándolas. Cada iglesia local tiene cada una su propio presbiterio de obispos, plural, puestos por el Espíritu Santo y señalados por los apóstoles. Junto a los obispos de la ciudad están los diáconos elegidos por la iglesia en cada ciudad. Este presbiterio es el responsable de apacentar, enseñar, administrar, gobernar a la iglesia local en su autonomía, la cual tiene derecho de probar a los apóstoles ministros itinerantes que operen en su región. Debe acoger a los auténticos ministros de Cristo, a la par que no debe permitir en la iglesia la influencia de los falsos. Las iglesias locales, sin destruir su autonomía, mantienen la comunión del Espíritu con las demás iglesias locales de la región y el mundo, siendo cada una responsable de su propio candelero en el tiempo y en el espacio que les fueron delimitados. Tal comunión espiritual de las iglesias permite la ayuda mutua y la amonestación mutua, pero no la hegemonía. Si una iglesia local capitula ante una hegemonía inconveniente, se hace responsable de su caída, pues fue a ella, a la iglesia local respectiva, a la que se encargó el testimonio de Cristo en su lugar y época, y no debe permitir que tal testimonio sea destruido, ni desde dentro ni desde fuera. La iglesia local, junto a su presbiterio, están bajo la autoridad de la cabeza del cuerpo por el Espíritu Santo. Puede y debe buscar ayuda espiritual fuera de su ámbito, pero sin renunciar a su autonomía y responsabilidad local. La iglesia debe reunirse y cada uno debe ministrar a los demás según el don recibido. Cada uno tiene algo de Dios para los demás y mutuamente debemos enseñarnos, animarnos, ayudarnos, exhortarnos, etc. Ninguno debe tomar la mala costumbre de no reunirse, sino que como la iglesia de Jerusalén, debemos perseverar juntos y unánimes en la doctrina apostólica, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Punto número 35. La doctrina de los apóstoles. Las iglesias locales, al igual que la iglesia en Jerusalén en los inicios del cristianismo, debemos perseverar juntos y unánimes en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Dónde encontrarla con seguridad? Inicialmente ellos hablaron de viva voz y a personas en Jerusalén que conocían de primera mano los hechos de la vida pública de Jesús de Nazaret. Se reunían por las casas y escuchaban el testimonio de la resurrección de Cristo de parte de los testigos presenciales que comieron y bebieron con él después de que resucitó de los muertos. Además, los apóstoles no podían dejar de decir todo lo que habían visto y oído. Con tales testimonios de los testigos autorizados, corroborados por el asentimiento de todos los demás, que de una manera u otra tuvieron relación con la vida pública del Señor Jesús, se fue formando el contenido de la tradición de los primeros años antes de escribirse el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 1, del verso 1 al 4, nos dice que ya en su época muchos habían tratado de poner por escrito la historia de las cosas ciertísimas ocurridas entre ellos. No obstante, de aquella masa de escritos y otros posteriores, no todos resultaron fieles, pues algunos añadían leyendas inseguras, otros modificaban el sentido de las palabras, algunos añadían lo afín a su tendencia, etc. Por todo lo cual, tales escritos comenzaron a usarse con cierta reserva, lo cual se significa con el término de apócrifos. Y fueron quedando en pie solamente los libros que recogían la tradición más segura, corroborada por la autoridad de testigos autorizados, tales como los apóstoles mismos, u hombres muy cercanos a ellos como Marcos y Lucas.
Al coleccionarse los escritos autorizados, se formó el canon del Nuevo Testamento. Del círculo más íntimo de Jesús en su vida pública nos quedaron escritos de Pedro, de Santiago, de Juan, de Mateo, de Judas Tadeo. Lo que Pedro enseñaba a los gentiles en Roma lo recogió Marcos en su Evangelio, de lo cual existe seguridad, pues Marcos fue el intérprete de Pedro y además compañero de Pablo y Bernabé. Papias, discípulo del apóstol Juan y conocedor de los apóstoles, escribía que de Juan mismo supo que lo registrado por Marcos era correcto. Conociendo Juan los 3 evangelios sinópticos y aprobándolos, añadió entonces el suyo, el 4º evangelio, para completar el cuadro en lo más importante. Pedro mismo había escrito que él procuraría con diligencia el que sus oyentes tuvieran siempre memoria de aquellas cosas. Segunda de Pedro 1, del 14 al 15. De él nos conserva el Nuevo Testamento 2 cartas y el registro de Marcos. Mateo, del Círculo Apostólico, nos recogió en su libro lo esencial de la vida y enseñanza públicas de Jesús en el aspecto hebraico. De Santiago y de Judas, ambos hermanos de Jesús, nos quedó una carta de cada uno. De Juan nos quedó el Apocalipsis, el Evangelio y 3 cartas. Del apóstol Pablo, maestro por excelencia de los gentiles, apartado por el Señor para ese preciso propósito y cuyo apostolado y enseñanza fue además reconocida por Jacobo, Cefas y Juan, nos quedó una colección paulina de cartas reconocidas por Pedro. Segunda de Pedro 3:15, 16. De Lucas, compañero de Pablo, médico e investigador concienzudo que indagó personalmente acerca de las cosas hasta su origen, pudiendo hacerlo en averiguaciones con los mismos apóstoles, los parientes del Señor y María, de este Lucas nos quedó una historia en 2 tratados dedicados a Teófilo, su Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, y posiblemente también la epístola a los Hebreos. De entre toda la masa de escritos, tan solo estos citados fueron evidenciados por el Espíritu Santo y los testigos primitivos como dignísimos de completo crédito. Los demás quedaron relegados a la categoría de reservados, no pudiéndose de ellos extraer suficiente autoridad. Lo recogido, pues, en el Nuevo Testamento es la tradición más segura y autoritativa, y es por lo tanto la norma establecida con la cual juzgar toda tradición cristiana. El Nuevo Testamento establece pues la tradición inspirada y juzga toda otra pretendida tradición que no le sea perfectamente afín, de manera que la doctrina de los apóstoles la tenemos de su misma boca y de su propia mano en el Nuevo Testamento dirigido por ellos a cristianos normales. San Pablo decía: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Segunda de Corintios 1:13. Y a los Efesios escribía: por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Efesios 3 del 3 al 4. De manera que las cartas apostólicas iban dirigidas a iglesias locales y a creyentes simples que podrían entender, pues no escribían otra cosa que lo que podía leerse. Así que es necesario atenerse con tenacidad a la doctrina establecida en las cartas, pues el mismo apóstol escribe: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Y más adelante advertía a la iglesia local: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Segunda de Tesalonicenses 3:14-15. De manera, pues, que no importa cuán grande o espiritual aparente ser cualquier persona, de todas maneras debes reconocer lo que está escrito sin derecho a modificarlo, pues si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera de Corintios 14:37. Los escritos apostólicos deben pues leerse en la iglesia con solicitud y acatamiento a su autoridad.
Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:27. No debe entenderse que la verdad dirigida a una iglesia local no era útil a otra. Por el contrario, lo escrito a una iglesia local debía también leerse en otras iglesias locales. La carta a los Gálatas iba dirigida a varias iglesias locales. Igualmente las cartas de Pedro, Santiago, Judas, la primera de Juan y la dirigida a los hebreos. A los colosenses escribe Pablo: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Colosenses 4:16. Las cartas apocalípticas enviadas por el Señor mediante el apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia, aunque iban dirigidas cada una a una iglesia local, sin embargo, eran válidas y además proféticas para tenerse en cuenta en otras iglesias y épocas, pues el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Apocalipsis 2, 7 y 11. Verso 17, verso 23, verso 29, capítulo 3, versos 6, 13 y 22. Bienaventurados los que leen, oyen y guardan las cosas escritas en la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:3. Desde el principio, pues era normal en las iglesias de los santos leer los escritos apostólicos, pues suplían su ausencia y establecían la verdad. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Hechos 15, 30 y 31. Justino Martín también nos informa de aquella práctica primitiva. Todo lo realmente necesario, prioritario, urgente y esencial para la salvación de las almas y la edificación de las iglesias se halla en las Sagradas Escrituras, y su autoridad es inapelable. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 1:4. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30, 31. Para lo autoritativo y suficiente de las Escrituras, revísense atentamente las siguientes citas de las Escrituras mismas. Romanos 15, versos 15 y 16, Primera de Corintios 15, versos del 1 al 8, Gálatas 6, 16, Filipenses 3, del 15 al 17, Primera de Timoteo 1, 15, Segunda de Timoteo 3, 15, 17, Tito 3, del 4 al 8, Primera de Pedro 5, 12, Segunda de Pedro 3, del verso 1 al 2, Primera de Juan 1, del 4 al 10, capítulo 2 del 1 al 7, capítulo 3 del 11 y 23, capítulo 5 del 10 al 13, Judas 1, 3, Apocalipsis 22 del 6 al 10. Cualquier lector atento a estas citas hallará que ellas por sí mismas establecen con autoridad apostólica la suficiencia de lo contenido en las Escrituras para conocer claramente y establecidamente lo que es el Evangelio de salvación. De manera que no podemos menos que aferrarnos a ellas como autoridad establecida divinamente e insustituiblemente. Otra cosa que difiera de ellas será para nosotros anatema. Ahora bien, una vez puestas las Sagradas Escrituras en primer plano como de autoritativa procedencia divina, podemos recibir también ayuda del magisterio carismático que en el mismo espíritu de las Sagradas Escrituras y en perfecta consonancia con todo su mensaje en su total contexto, nos brinde una exposición clara y legítima del Evangelio cual contenido en ellas. Es ese el lugar establecido por el Señor para el ministerio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, didáscalos, sabios y escribas. El Espíritu Santo, cuya enseñanza y ejemplo ha establecido ya con las Sagradas Escrituras, se mueve también consonantemente a través del ministerio del cuerpo, trayendo a la vida la verdad que es en Cristo, de manera que éste se reproduzca en la práctica dentro de las iglesias de los santos para testimonio al mundo.
He allí la doctrina de los apóstoles, en la que nos conviene perseverar. ¿Por qué no podemos poner en el mismo plano a las Sagradas Escrituras y al magisterio actual? Primero, porque las Sagradas Escrituras por sí mismas siguen siendo el magisterio autorizado de los testigos oculares o de primera instancia, cuya autoridad no admite cambio ni paralelo. Y segundo, porque es fácilmente demostrable en la historia que el magisterio posterior en varias ocasiones se apartó del espíritu y de la letra autoritativos originales. No siempre los que sucedieron en el desempeño de la cátedra fueron fieles, y aún varones insignes ordenados legalmente se deslizaron a herejías. La infalibilidad radica en el Espíritu Santo que ya habló por las escrituras apostólicas y sigue diciendo por ellas hoy lo mismo que ayer. Cuando Él nos ilumina y nos revela al Hijo, entonces deja establecido con ello a las escrituras como testigos de la verdad. Ellas son la voz del magisterio del Espíritu y del magisterio apostólico fundamental. Ningún cristiano es infalible cuando no oye la voz del Espíritu que habla con las escrituras. Todo hombre, por más fiel que sea, puede deslizarse en cualquier momento hacia la desobediencia del Espíritu Santo infalible. Igualmente puede acontecer en cualquier asamblea que por diversos motivos o intereses deje de someterse al Espíritu Santo y se someta a otra influencia. Es una promesa la asistencia del Espíritu Santo a todo creyente, pero no es una promesa la obediencia permanente de todo creyente al Espíritu. Repetimos, aquí no es la voz de la mayoría carnal la que establece la autoridad, sino tan solo la voz única e infalible del Espíritu Santo, que habla siempre en perfecta concordancia con el Evangelio de las Escrituras y rodeado de legítima santidad. Tan solo así queda a salvo la posición de la cabeza, Cristo Jesús. El Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras y el cuerpo de Cristo sujeto a la cabeza tienen una sola y misma voz. La vida y voz son inseparables. Que no se pretenda reducir al Espíritu Santo a meras definiciones, no. Él nos trae la completa realidad de la verdad que es Cristo mismo, vida y voz. Por sus frutos los conoceréis. Punto número 36. La comunión unos con otros. La noche de la última cena, el Señor Jesús dijo: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13, 34 y 35. Este amor es la característica del auténtico cristianismo. En virtud de ese amor tenemos comunión los unos con los otros. En virtud de este amor lo compartimos todo. En virtud de este amor nos servimos los unos a los otros. Es amor lo que constituye el corazón de Dios, y su deseo y propósito al crearnos y redimirnos es que lleguemos a compartir el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el amor divino. Así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una sola esencia divina que es amor, fuimos creados para participar con Dios de ese amor, para amar con ese amor y para que todos los que estamos en Él seamos perfectamente uno en amor. Quien ha nacido de nuevo, gracias a Cristo, posee una naturaleza capaz de amar. Cuando el hombre nuevo interior es edificado, entonces crece en amor, lo cual va manifestándose en la iglesia como comunión. Esta coinonía se acrecienta hasta la medida de la perfecta unidad y va saliendo de su escondite en el espíritu y convirtiendo el alma con su voluntad, mente y emociones a una reconciliación total cuya lealtad se alimenta de la esencia divina. Entonces se abren el corazón y las manos y la persona se entrega incluido lo suyo. Ungidos de este amor, los santos en Jerusalén y en otras varias ocasiones de la historia, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4:32.
Voluntariamente y constreñidos solamente por el espíritu de amor, se entregaban al servicio de Dios, sirviéndose unos a los otros en Cristo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hechos 2 del 44 al 47. En este ambiente nacía la iglesia. En este nido eran empollados los nuevos convertidos. El sentir del Espíritu de Cristo no ha variado ni cesado. A medida que se crece en el Señor, el corazón se dispone para los demás, dejando clavado con Cristo en su cruz que hacemos nuestra el egoísmo de la naturaleza adámica y carnal. El camino, pues, más excelente es el amor. Todo lo demás pierde su valor si falta el amor. Este amor se expresa en comunión, se entrega en abnegación. Todo el Evangelio apunta a producir esto. Para esto creemos, nos arrepentimos y nos bautizamos. Para esto recibimos el Espíritu Santo. Para esto somos enseñados y edificados. Para participar con Cristo en un reino de amor que comienza a prepararse aquí y desde ya en el seno de la iglesia. Todo lo anterior desemboca aquí y los valientes lo alcanzan.
estuviste escuchando una porción del libro Fundamentos, escrito por el hermano Gino Gianfrancesco.